mientras llegan los demás. Esperen que tengo que encontrar el tono. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Gauri Namdana Gajavadana. Om Ganganapataye Namaha. Bueno, es un vayan hecho en base al mantra que ustedes conocen para Ganesha, y menciona a Gauri. Gauri es la madre del universo, toda mujer es Gauri. Y es Gauri Nanda, Gauri Nanda Naga Chavadana. Nanda es como se refiere a Nandi, el vehículo de Shiva. Bueno, que es un toro. Bueno, en ese vayan tienen los tres, todo lo que significa Shiva, que es el conocimiento. Bueno, vamos a empezar con los mantras. No está toda la gente, pero bueno, irán llegando. Entonces empezamos para ser respetuosos del grupo con los tres OMs. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Bueno, les canté un vayan para entretener para entretenernos mientras llegaban los demás. Pero siempre voy a empezar así, me parece una buena cosa, para que vayan aprendiendo vayan. La próxima vez les voy a cantar otro vayan distinto, así van a ver qué bonitos que son. Y es muy lindo tener el repertorio, porque, por ejemplo, yo hasta ahora que estoy en casa y no puedo salir, por ejemplo, uso la bicicleta fija. Hago mi clase de yoga, hago un módulo de yoga, hatha, y de pranayamas, y hago después unos 15 minutos, hasta a veces media hora, de bicicleta fija. Pero mientras estoy en la bicicleta, voy cantando. ¿Entienden? Entonces repaso y canto y me divierto, porque capaz me paso media hora haciendo algo rutinario aparentemente, pero estoy cantando con el nombre del Señor. Y a mí me divierte, por lo menos, ¿no? O sea, es una cosa que me llena los espacios. Por eso es muy, muy importante estar en todo momento en conexión a través de la música. La música es el lenguaje del Señor. La música es el Señor.
Por eso los músicos son muy privilegiados y deberían valorarlo, son como uno de los mejores instrumentos de la divinidad. Bueno, antes de empezar, mientras hacemos tiempo que lleguen los demás, quería comentarles dos cosas. Una, que Gladys acaba de mandar una respuesta que me hizo una pregunta de este grupo, la mandó primero a este grupo, la deben haber recibido, todos la deben tener en este momento, pero eso va a ser extendido, como se subió a la página, a Ritesh Vedanta, va a poder ser leído por todas las personas que participen, por ejemplo, los invitados de mañana. Mañana van a aparecer muchos invitados. No se lo pierdan, perdón, no mañana, el próximo sábado, el próximo domingo. El próximo domingo voy a dar una clase especial gratuita para todo el mundo a partir de las 10 de la mañana. Entonces no se la pierdan porque ahí voy a explicar los infinitos y los transfinitos, explicado primero en forma matemática, y se los voy a explicar matemáticamente, lo van a entender, y también y después en forma de gráficos. Lo que quiero es que se den cuenta de eso. A la persona que entiende el infinito, les resulta muy fácil después entender a los Vedas, porque cuando les explique, o les Dayananda, la parte del Veda en el cual habla de que todo el Señor está más allá de lo finito, van a poder entender, porque es prácticamente la explicación del teorema que les voy a dar mañana, el próximo domingo, no mañana, sino el siguiente domingo, creo que es el 18. Bueno, así que anótenlo. Inviten también a las personas que ustedes consideran que pueden recibir ese conocimiento. Le voy a explicar matemáticamente, pero también con gráficos, de modo que no van a dejar de entender. Es muy difícil que no entiendan. Bueno, eso es primera cosa. Después antes de empezar la clase, quería hacer un comentario sobre el tema del coronavirus. O sea, a pesar es maravilloso cómo la gente se conecta y participa de esta cuarentena. Pero lo único que encontré que alguna gente se deprime porque cuentan los muertos, lo cual me parece bien para comparar, en el caso, ayer el presidente comparó la Argentina con otros países, lo cual está bien ver, bueno, entonces lo que hicimos sirve. O sea, eso está bien. Pero ustedes no tienen un mumukshu, un buscador, no tienen que preocuparse por el tema de muertos, porque sobre todo la idea básica es no contagiar miedo. El mumukshu no tiene miedo a la muerte, porque la muerte no es. La muerte es más allá de la realidad. La muerte no es. Nosotros somos seres que trascendemos todos los límites, no tenemos límites. Entonces, tenemos que estar convencidos y no propagar miedo. ¿Entienden? Eso es lo que quiero. Tienen que inspirar confianza. Y para reafirmarlo, pero no fingiendo, sino a través del convencimiento, del conocimiento. Les quiero hacer un comentario. Me llegó un video, un texto, perdón, en inglés, por eso lo voy a traducir ahora más o menos en castellano, los conceptos, de Swamini. Swamini significa una dama, ¿no? Una mujer. Swamini Brahma Prakashananda, que es una de las líderes en el grupo de Dayananda. Swamini Brahma Prakashananda habla sobre este virus y más o menos dice lo siguiente, que yo se los voy a traducir a ustedes. O sea, dice, primero, ante este hecho, tenemos que ser optimistas y positivos. Dice, y ahí se basa en tres cosas, que son el equivalente, esto lo agregó yo, de los 3 ohms. O sea, va a ser un comentario sobre 3 niveles de conocimiento, que serían, primero, de estar atentos a la parte física.
Entonces, lo que tiene que hacer cada uno de nosotros y enseñarlo con el ejemplo es respetar en la parte física todo lo que haga en la comunidad, en este caso, que nos pertenece, que es la Argentina. O sea, respetar todo lo que se está pidiendo para hacer en forma corporativa. Eso quiero que quede claro. Debemos ser respetuosos de cada cosa. O sea, si estamos en cuarentena, bueno, es cuarentena. No es casi cuarentena, o para todos es cuarentena y para mí no. Eso obviamente para ustedes no creo que sea problema, pero es bueno que lo recuerden a la gente que los rodea. Por ejemplo, los hijos o las parejas, etcétera, etcétera. El segundo nivel que deben prestar atención es al emocional. Esta enfermedad en realidad no es tan mortal como se piensa, sino que los jóvenes en general, no todos, pero digamos una persona con su equipo respiratorio adecuado, puede pasar la prueba, como se ve en los números. En general son más vulnerables las personas mayores de 60. Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué los hace vulnerables? Bueno, nos hace vulnerables, entre otras cosas, la parte emocional. A todos, a los jóvenes también, a ustedes también. Eso quiero que tengan en cuenta, ella lo recalca muchísimo. Y entonces dice, lo más que puede enseñar y practicar un mumuksho es la parte emocional. Tienen que estar estables emocionalmente en todo momento, aún que estuvieran un caso de coronavirus en su propio entorno. ¿Está claro? O sea, tienen que predicar con el ejemplo, aún en la mayor adversidad. Entenderlo y manejarse de esa forma. O sea, tienen que tener estabilidad emocional, porque el prana es el que va a decidir si van a vivir o si no van a vivir. Si esa persona que tomó el virus va a sobrevivir o no lo va a sobrevivir. Y eso lo pueden dar ustedes y manejar mucho mejor que cualquier otra persona. O sea, acuérdense, o sea, entre otras cosas, entonces, practiquen los pranayamas o un ejercicio que una vez di, que es bajar lo mejor en los estados emocionales, es bajar el ritmo respiratorio al mínimo. Recuerden que los seres humanos deben tener aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Si tengo más, por ejemplo, los estados de ansiedad, los estados de depresión o de angustia, el número de respiraciones por minuto sube a 20 o más. Hay personas que tienen hasta 30. Yo he controlado personas, alumnos, que vienen con 30 pulsaciones. O sea, lo que hay que hacer es practicar en todo momento la bajada de respiraciones por minuto. Y el tercer punto que hay que tener en cuenta, y eso ustedes tienen que recordar, es el espiritual. Ustedes son los únicos que pueden entender esto que voy a decir. Recuerden que somos uno. En realidad somos no dos. Eso quiero que quede claro, porque el no dos es superior al uno. A veces yo también me quedo y digo uno. Recuerden que somos no dos. Y si somos no dos, el virus es Ishvara. Voy a repetir. Si somos no dos, el virus es Ishvara. Entonces, está en manos de ustedes estar convencidos de esto que acabo de decir, porque es lo que están estudiando y es lo que están practicando. Y entonces pueden actuar efectivamente sobre Ishvara. Pídanle a Ishvara, pídanse a ustedes mismos. En el fondo de su corazón está, aunque sea con el perdón. Yo les voy a hacer una pregunta ahora y después alguno que conteste al final. ¿Qué diferencia hay entre piedad, compasión y perdón? Eso alguno de ustedes lo va a pensar y me va a contestar al final. Pero ahora, recuerden esto, con el perdón pueden hacer que el señor Ishvara acceda también a actuar o que disminuya la acción del virus.
Tienen que fundirse en el ser lo más posible, o en meditación, o con una acción como esta que acabo de decir, van a actuar y van a defenderse, van a defender a su entorno y van a defender a todo el planeta. Recuerden eso, pidan y oren, transfórmense y logren que el virus se transforme en no letal. Bueno, eso con respecto a esto, y comenté, ¿no?, que había pasado un video, sí, una respuesta gratis, sí. Para los que no estuvieron entonces, les repito, Gladys ¿Querés les digo? subió, sí, Gladys subió una respuesta. Esa respuesta, primero la iba a contestar directamente levantando el teléfono y hablando con la persona que hizo, que de este grupo está presente, que iba a ser que hizo la pregunta. Pero después era tan profunda la pregunta que la expandí. Creo que escribí 4 páginas. Entonces, y eso por eso las subimos, para que las lean. Estudienlas, por favor. No dejen de verlas y de analizarlas. Bueno, ahora empezamos. Sí, les digo una cosita, Sí. que en la página de www.Ritesh Vedanta, al lado de sección alumnos, van a encontrar una sección nueva que se llama preguntas y respuestas, y ahí está todo lo que dijo Ritesh. Muy bien. Bueno, comenzamos. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bueno, hasta ahora habíamos visto a Adam Bitoam, a Manituam, que es vanidad, o sea, teniendo cualidades, exagerarlas. Después vimos a Adam Bitoam, que era hacerse héroe de cosas que uno no es. La tercera fue, hasta ahí son 2 iguales en esencia. Una que se refiere a los méritos, en un caso verdaderos, sobreexagerados, y en el otro falso. Pero los 2 son defectos que deben ser eliminados para formar una personalidad adecuada para un mumukshu. El tercero que vimos era ahimsa, que es no herir ni siquiera con el pensamiento a nada ni a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y ese ahimsa que vimos la semana pasada, y kshantihi, que es el que vamos a ver hoy, son los 2 que debe poseer particularmente un mumukshu, o un santo, como lo define Dayananda. La persona que aspira a moksha debe dominar ahimsa y kshantihi. Shantihi se pronuncia, fíjese que hay que pronunciar la K, la S con el puntito abajo significa que tengo que poner la lengua, la punta de la lengua en el paladar, y la A es larga, y al final la I tiene una bisarga, que es H con puntito abajo, y hace eco el puntito abajo sobre la I anterior, sobre la vocal anterior. Entonces por eso se dice Shantihi, Shantihi. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. La palabra Shanti es traducida frecuentemente como resistencia o tolerancia. Estas 2 palabras en español transmiten un significado connotativo ligeramente negativo, y que es de resignación al sufrimiento, siendo más bien Shanti una actitud positiva y no una dolorosa resignación. Está claro, la palabra castellana no la expresa en su totalidad, porque no es algo negativo, que me aguanto las cosas, sino que en realidad no tengo una dolorosa resignación, sino que en realidad se puede traducir mejor como adecuarse o aceptar amablemente. Acuérdense, aceptar amablemente. La actitud de Shanti significa que acepto gustosa y tranquilamente las conductas y situaciones que no puedo cambiar.
Abandono las expectativas y exigencias que pueda tener para que las demás personas o las situaciones cambien y entonces puedo disfrutar de las cosas como son. Con gusto acepto y me adecuo a las situaciones y a las personas. Es una maravilla y la gente creo que lo ignoramos. Todos hemos oído en algún momento el himno, el mantra, digamos así, por decir de una forma, de los alcohólicos anónimos. ¿Alguno lo recuerda? Dice, Señor, concédeme la fuerza de voluntad para luchar contra lo que puedo luchar. Después dice, no me acuerdo de la segunda. A ver si alguno lo recuerda. Para transformar. Para transformar. Que puedo cambiar. No, bueno, eso es la primera. Sí. La segunda es... Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, y no, serenidad al final. Conocimiento para discernir, algo así. Claro. Bueno, no, sabiduría para discernir la diferencia entre lo que puedo y lo que no puedo cambiar. ¿Está? Entonces, primero tengo que luchar para cambiar las cosas. Después, si no las puedo cambiar, tengo que aceptar con una sonrisa lo que no puedo cambiar. Esas tres cosas están lo dicen los alcohólicos anónimos. Bueno, esa sabiduría que dice ahí es shanti, aceptar lo que no puedo cambiar. Dayananda fue invitado durante una semana en el año 1956 aproximadamente, no estoy muy seguro si fue en el 56 y 57, pero fue en la última parte de la década, fue invitado a dar un seminario, un retiro en los Alcohólicos Anónimos de Estados Unidos. Entonces, ahí fue que lo impuso, y yo tengo toda una colección de todos los trabajos, las cosas que dijo él, y perdón, hay un ruido, sí. Alguien está haciendo ruido con un micrófono. Bueno, ahora está mejor. Listo, ya lo corregí. Bueno. Entonces, se hizo ese seminario, y de ahí es que ellos adoptaron de todo el seminario y de todas las cosas que él grabó durante de todas sus palabras, hicieron ese resumen de las tres afirmaciones, y yo después les voy a ir pasando, aunque sea durante la semana, les voy a ir mandando a través de Gladys. Gladys lo va a ir pasando a través de la página o del grupo, algunas de estas cosas para que vean cómo fue evolucionando el concepto. Pero es Shanti, lo que dice cómo entender el aceptar gustosa y graciosamente. Sigo, toda relación requiere de mi amable aceptación. Este valor debe construirse basándose en una comprensión de la naturaleza de las personas y de las relaciones entre ellas. Nunca podré encontrar en una persona todas las cualidades que me agradan o que me desagradan. Toda persona tendrá una mezcla de características atrayentes y no atrayentes. Similarmente, ocasionaré el mismo impacto en los demás. A nadie le gustaré totalmente. Una vez que reconozca estas verdades, me daré cuenta de que cada relación requiere que me adecue a ella en cierto grado. Además, pudiera no querer cambiar o no poder cambiar para satisfacer todas las expectativas que las demás personas tienen de mí. Igualmente, los demás no cambiarán para satisfacer todo lo que yo espero de ellos. Por lo tanto, nunca encontraré una relación que no requiera de mi amable aceptación. Especialmente aquellas relaciones con personas que tienen características que me disgustan marcadamente, son las que requieren de mi amable aceptación. Si puedo cambiar a la persona o si puedo distanciarme de ella sin que al hacerlo eluda mis obligaciones, entonces no es un problema. Pero si no puedo hacerlo, sencillamente y de buena gana, debo adecuarme a la situación. Es decir, debo aceptar a la persona tal y como es. No debo andar esperando que el mundo ni la gente que en él se encuentra cambien para que yo pueda ser feliz, porque si no dependo del otro.
No es posible forzar a la gente a ser como yo creo que deberían ser. Esto es lo que ocurre en general con las parejas, les aclaro. Que todos se deben ver reflejados en esto. En la pareja, a lo mejor en la pareja definitiva no tanto, pero en las demás todos hemos querido cambiar al otro o el otro nos ha querido cambiar. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso ustedes van a tener siempre problemas con los hijos, siempre los van a tener, porque ustedes hasta el momento, hasta los 10 años, los manejaron. Y los niños dependían totalmente de ustedes. Ahora los niños no dependen de ustedes. Es más, tienen un teléfono del cual no pueden tener control ustedes, y eso produce choques entre los padres y los hijos, entre otras cosas. Por eso tienen que empezar a aceptar estas cosas. Y otra forma típica de donde hay que ejercer esto es en el trabajo. En cualquier relación, si yo dependo de una persona que... yo soy vendedor, por ejemplo, en general yo trabajo de vendedor. O sea, yo asesoro en las ventas y cobro comisiones por eso. Entonces, si una de las personas que me va a comprar me cae bien y yo le caigo bien, nos va maravillosamente bien. Pero yo dependo del que compra. Y ese que compra puede odiarme instintivamente, ya sea por karma o porque no le gusta mi edad o porque no le gusta mi aspecto. ¿Está claro? Entonces tengo que aprender a convivir graciosamente con esa persona. Porque si no, no le voy a vender, aunque sea en defensa propia. Y así en defensa propia voy a entender qué es lo que está diciendo Dayananda en este momento. O sea, hay cosas que no puedo cambiar. Si yo pudiera cambiar ese vendedor sin que me afectara mi bolsillo o el de mi familia, no lo atiendo más. Se lo doy a otra persona que lo atienda. ¿Se entiende el problema? Entonces, lo mismo con un jefe. ¿Qué voy a hacer si voy a buscar, tengo una diferencia con mi jefe? Pero entonces, ¿qué busco? Que él cambie. Es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de convivir con eso, y una forma sería convivir durante las 8 horas y después emborracharme en la 9ª hora. Esa es una alternativa que hace mucha gente, no mucho, porque no bebe, pero sí muchas personas, en realidad diría bastante más que el promedio. Entonces, o hace otra cosa en vez de beber, ¿no? Para liberarme. Entonces tengo que aprender a buscar las cosas positivas. Eso lo va a describir mejor él después. Sigo. No es posible forzar a la gente a ser como yo creo que debieran ser. Pudiera ser que alguien cambie un poco o que intente cambiar solo para satisfacerme, pero no puedo contar con eso. Lo que con más frecuencia sucede es que cuando quiero que los demás cambien, ellos, con la misma intensidad, quieren que también yo cambie. Esto se torna así en un reto mutuo entre la imagen que ellos tienen de mí y de la que yo tengo de ellos. Reduce las expectativas para desarrollar Shanti. Si examino mis propios procesos mentales, probablemente me sorprenda al descubrir que estoy dispuesto a manifestar Shanti más fácilmente ante una persona a la que considero no muy inteligente que ante mi mejor amigo. Esto se debe a que de esa persona no espero nada sabio o inteligente, mientras que de mi amigo espero que viva de acuerdo a ciertas normas que considero que son apropiadas. Acá se podría reemplazar la palabra amigo por pareja o hijo. Uno quiere que el otro, que es cercano, al que le interesa a uno, cambie. Y lo primero que tiene que hacer en todo caso es cambiar uno, o adaptarse uno. Esto se debe a que esa persona no espero nada sabio o inteligente, mientras que de mi amigo espero que viva de acuerdo a ciertas normas que considero que son apropiadas. Una persona a la que considero no muy inteligente no puede desilusionarme, pero las demás personas sí lo pueden hacer en cualquier momento y por cualquier motivo. Esto no es aceptable. Mientras tenga expectativas, debería catalogar a todas las personas en el mismo nivel. Nadie debería desilusionarme. O sea, nunca esperen nada. Esto anótenselo. No esperen nada de nadie. Ustedes no tienen que esperar nada del mundo. El mundo, acuérdense, soy yo.
Yo creo el mundo exterior. Entonces, si yo creo el mundo exterior y espero que el mundo cambie, estoy perdido. Tengo que cambiar yo. Sigo. Por eso Dayananda dice muy sabiamente, no tengo que tener expectativas, acuérdense, esto es lo primero que tienen que poner en un gran cartel arriba de la computadora o al lado de la heladera. No tengo expectativas de nadie, no quiero que mi hijo sea doctor, no quiero que mi hijo sea inteligente, no quiero que mi hijo me desobedezca ciegamente. Y ahí van a empezar a cambiar. Un ejemplo del hijo o del esposo o de la esposa. Mi actitud debería ser la de estar listo para adecuarme y aceptar todas las sorpresas. Esto es ser positivo. Yo acepto y soy flexible, ¿saben por qué? Porque sé que soy el Señor del universo. No lo voy pregonando, pero yo ya lo soy, entonces me doy cuenta de que tengo que adaptarme. El otro es el débil, entonces yo me adapto. El otro verá mi ejemplo y me seguirá. Y si no, no aprendió nada. Eso es lo que tengo, la actitud que tengo que tener. No es soberbia, pero es la actitud debería estar listo para adecuarme. Soy yo el que se tiene que adaptar, no el otro. Por lo tanto, acepto amablemente a las personas de la misma manera en que acepto amablemente a los objetos inertes. Los tomo tal y como son. A mí no me gusta que el sol de verano me queme la piel, pero no por eso quisiera que el sol dejara de brillar. Aprecio los efectos combinados de un sol ardiente y brillante, y comprendo que muy independientemente a que sea esa combinación una bendición, no puedo apagar el sol. No pido que las abejas dejen de tener aguijón, ni tampoco las odio si recibo un piquete. Aprecio el rol de las abejas y me gusta la miel. No obstante, se me hace mucho más difícil mantener la misma actitud que siento hacia los insectos y los objetos inanimados cuando me relaciono con personas. Soy capaz de relacionarme de una manera más apropiada con algo inanimado o con una criatura salvaje, porque no espero cambios significativos en ellos. Sin embargo, espero que las personas cambien para que satisfagan mis expectativas. Mi mente está intranquila, fíjense, la cosa es no tener la mente intranquila. Mi mente está intranquila con continuas expectativas porque las demás personas cambien y se vuelvan más de mi agrado. Desafortunadamente, en la realidad, muchas personas no son capaces de cambiar. Sucede a menudo que aun cuando quieren cambiar, no lo consiguen. Si la persona no cambia, aunque esté deseando hacerlo, eso solo indica que le falta fuerza de voluntad. Ante una persona así, lo que nos queda es aceptarla amablemente. Cuando la otra persona no cambia porque no lo desea, entonces se puede intentar convencerla de lo bueno que sería si cambiara y de la necesidad que tiene por cambiar. Si no es posible convencer a esa persona, no hay nada más que podamos hacer que aceptar amablemente a la persona. Podemos decir que el mundo es muy amplio y lo suficientemente grande para que todos quepamos en él. La variedad hace más interesante nuestra vida. Y observen esto, respondamos a la persona, no a la acción. Para poder descubrir en mí el valor por aceptar amablemente las situaciones y a las personas, debo observar a la persona que está en el trasfondo de cada acción. Generalmente, cuando respondo al comportamiento de una persona, a su acción, descubro que se me dificulta adecuarme a ella. Sin embargo, cuando hago un esfuerzo por comprender la causa que está en el trasfondo de la acción, tengo una disposición para responder a la persona y no a la acción. Y entonces mi respuesta a la persona puede ser una respuesta adecuada. Trato de ver lo que está detrás del arranque de ira, de la explosión de celos y de la actitud autoritaria. Y respondo a la persona, no a las acciones. Si no puedo ver el trasfondo de las acciones, a pesar de ello, mantengo presente en mi mente el hecho de que muchas razones, desconocidas para mí, propiciaron esa acción proveniente de esa persona. Con este marco mental podré aceptar amable y naturalmente a las demás personas. Ante una situación en la que mi respuesta no es hacia el comportamiento, sino hacia la persona, permaneceré tranquilo
En realidad, lo que soluciona las discusiones cotidianas es casi siempre el aprecio que se tiene del otro como persona, y no una actitud nueva frente al comportamiento que provocó el problema. Esto yo lo veo muy claramente en las cartas natales. En las cartas natales me doy cuenta que hay personas iracundas, que, es más, no solo iracundas, sino que no pueden cambiar. Uno sugiere un cambio que se ve en la carta y el otro le dice que no. ¿Por qué? Porque el otro cree que sabe más que uno, porque siempre fue así para él. Entonces, si yo voy a tratar de demostrarle que la carta es la que tiene razón, no gano nada. Entonces cambio y digo, ¿qué le pasó a esta persona? Indago más. ¿Qué le pasó? A lo mejor fue violada, a lo mejor fue castigada por su padre, o por sus amigos, o algo pasó que polariza, y que se ve en la carta, les aclaro, se ve en la carta, pero como yo lo veo, y no puedo encontrar argumentos, busco el argumento hasta que la persona se va aflojando y va alargando lo que le pasó. Y ahí cuando ve que lo que le pasó figura en la carta, ahí acepta. ¿Entienden? O sea, hay que encontrar la forma. A mí me enseñó mucho el hacer cartas natales, pero también el enseñar o el entender estos conceptos de Dayananda. Esto es muy importante, se los digo, porque estén atentos. Hay que ver a la persona y no a la acción. Eso no significa ser blando, sino tratar de entender para actuar una vez conocida la causa. Lean el trabajo que subimos a la página hoy, y ahí van a entender por qué hay que buscar la causa. Bueno, seguimos. Las reacciones mecánicas, esto es maravilloso. Las reacciones mecánicas nos impiden el aceptar amablemente. Para poder responder libremente a las personas, debo deshacerme del hábito de reaccionar mecánicamente. Debo escoger conscientemente mi actitud y ejecutar mis acciones deliberadamente. Cuando reacciono, estoy expresando una conducta mecánica, no deliberada. Es una respuesta condicionada, la cual proviene del cúmulo de mis experiencias anteriores y me sale sin antes haber recibido el visto bueno de mi voluntad. ¿Se entendió? Es un poco largo. Lo repito, es una respuesta condicionada, la cual proviene del cúmulo de mis experiencias anteriores y me sale sin antes haber recibido el visto bueno de mi voluntad. No quiero hacerlo, pero me vence, porque actúo automáticamente. Así ocurre la ira. Recuerden, anótenlo también, por favor. La ira es una reacción. Una vez que están en ira, no pueden controlarse, aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy bondadosos, aunque sean maestros de lo que están enseñando. Si están con ira, no se van a poder controlar, por eso es que la ira conduce a que un ser amado es apuñalado con 25 puñaladas, por ejemplo. Es una locura. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque la persona se desbordó de ira. O sea, nunca provoque la ira del otro, nunca tengan ira a su vez, porque son reacciones. En el texto se explica, en el texto que le subí, acaba de subir Gladys, está explicado esto de que la ira es una reacción. Estúdienlo. Es una respuesta que no he considerado en relación a la estructura de valores que estoy tratando de asimilar, sino que simplemente permito que suceda. A veces mi reacción pudiera ser una acción o actitud que de haber reflexionado la hubiera probado. Otras veces mi reacción pudiera ser completamente contraria a las actitudes o acciones que hubiera elegido sostener o efectuar. Las reacciones pueden contradecir mi sabiduría, mi aprendizaje y mis experiencias pasadas. Estos factores son relegados a un segundo plano y la reacción se manifiesta. Todo lo que he aprendido hasta ese momento no me sirve de nada. Pudiera haber leído ya todas las escrituras sagradas del mundo. Pudiera yo ser un gran estudiante de sistemas de ética. Pudiera yo ser un consejero profesional que tiene posgrados, pero cuando se trata de una reacción como la ira, esta será tan mecánica como la de cualquier otra persona.
Ni la sabiduría, ni lo aprendido, ni mi experiencia contarán para nada. Por lo tanto, hasta que asimile por completo los valores éticos y surjan espontáneamente las actitudes y acciones apropiadas, debo vigilantemente evitar reaccionar. Repito, por lo tanto, hasta que asimile por completo los valores éticos y surjan espontáneamente las actitudes y acciones apropiadas, debo vigilantemente evitar reaccionar. En lugar de ello, reflexiva y deliberadamente, elijo mis actitudes y acciones. Cuando evito reaccionar, estoy libre para escoger mis acciones y actitudes. Puedo elegir amablemente aceptar las situaciones y a las personas manifestándolo en mis pensamientos, palabras y obras. Shanti y Ahimsa, las cualidades de un santo. Shanti, el aceptar amablemente, es una cualidad de santidad. Entre todas las cualidades, Ahimsa y Shanti constituyen las cualidades que quizás sean las mínimas requeridas para ser santo. Para eso no se necesita tener sabiduría, ni haberse aprendido las escrituras, sino que deben poseer estos dos valores. Un santo es aquel que nunca lastima conscientemente, ni con acciones, ni con palabras o con el pensamiento a otra persona, que acepta a las personas, ya sean buenas o malas, tal y como son, y que tiene una capacidad infinita para aceptar amablemente, para perdonar, para ser misericordioso. Acá tienen la palabra perdonar, el perdón. Página 60 del Valor de los Valores. El perdón. Estas cualidades, la amable aceptación, la capacidad para perdonar, la misericordia, están incluidas en la cualidad llamada Shanti. Un santo siempre tiene Shanti, una capacidad infinita de misericordia. Responde a la persona, no a la acción. Considera que una acción incorrecta es un error que tiene su raíz en un conflicto interno, siendo por ello compasivo con la persona que lo comete. Una actitud de Shanti, de aceptar amablemente, expande nuestro corazón. Expande nuestro corazón. Expande nuestro corazón. El corazón adquiere tanta capacidad de adecuación que acepta amablemente a toda persona y cualquier circunstancia tal y como se expresa, sin ansiar o exigir que las cosas o las personas sean de otra manera. Esto es Shanti. Yo agradezco enormemente a Dayananda que me haya permitido de poder hablar por él, porque es tan extraordinario la energía que se desprende al decirlo, que se los recomiendo. Traten de explicarlo después, primero ténganlo bien claro ustedes, pero después traten de explicarlo con el ejemplo a sus hijos, a su esposo, a sus mejores amigos, al que amen, porque van a transformarse. Eso es la palabra misma. Tiene tanta energía que transforma al que la emite. Seguimos con Arjavam. Arjavam, porque tiene un diacrítico arriba de la A. Es la página 61. Escuchen esto. Arjavam significa rectitud. Sí. Rectitud en toda su acepción. Una línea recta. Rectitud. Cuando se emplea como un valor, la rectitud o arjava implica una conducta consecuente con nuestras normas de ética. Arjava es el alineamiento del pensamiento, de la palabra y del acto. Cuando hay rjubhava, una rectitud como la de una flecha, entre el acto físico y la palabra, o entre la palabra y el pensamiento, ese alineamiento se llama arjava. ¿Qué significa que el pensamiento, la palabra y el acto no estén alineados? Si pienso una cosa y digo otra, o si digo algo y actúo de manera opuesta a lo dicho, o si pienso una cosa, digo otra y hago todavía otra tercera, todo ello constituye
una falta de alineamiento entre mis pensamientos, mis palabras y mis actos. El evitar esa falta de conexión o esa división entre la palabra y el acto, entre la palabra y el pensamiento, y entre el acto y el pensamiento, produce Arjava. Arjava puede ser considerado como una extensión de Satya Vachana. Satya Vachana, veracidad al hablar. Vak es el hablar, esa K se transforma en C en Vachana, y la C se pronuncia como CH en castellano, Vachana. Satya Vachana es veracidad al hablar. Sin embargo, Arjava abarca aún más terreno. No solo incluye Vachana, el habla, sino que también los pensamientos y las acciones. Por Arjava, mis acciones deben ser fieles a mis palabras y mis palabras deben ser fieles a mis pensamientos. Afortunadamente, desde muy niño entendí esto. Debo haberlo trabajado en otra vida porque en mí surgió natural el Arjava, el poder detectar en mí que mi pensamiento es mi palabra y mi obra. Y cuando más adelante decidí, de muy niño me pasó, y cuando decidí enseñar, me fijaba muchísimo en qué maestros o en qué seres que dicen o pretenden enseñar y no tienen Arjava. Lo primero que me dijo mi primer maestro de yoga es: no enseñes hasta que no domines el pensamiento, la palabra y la obra. Hasta que no domines eso, no enseñes. Y uno ve profesores iracundos, profesores que hacen, que hacen ironías hirientes. Yo recuerdo, yo trabajé, yo estoy haciendo esto desde los 10 años. Y empecé a estudiar, a hacer yoga, antes de irme a Estados Unidos, o sea que empecé a practicar a los 27 años. Ahora tengo 82. Y cuando me encontré con una persona, ya cerca de cuando conocí a Dayananda, en el año 2004, me encontré con un profesor que me preguntó: ¿y desde cuándo hace que estudias Vedanta? Entonces yo le dije: bueno, yo estoy estudiando esto desde los 10 años. Y dijo: ¿y cómo? ¿Todavía no aprendiste? Me dijo. Fue una cosa que me descorazonó, porque yo iba a estudiar con esa persona. Y había cuando era el primer meeting que tenía con él para estudiar. Y cuando me dijo eso, me di cuenta de que no podía ser mi maestro. ¿Está claro lo que digo? Así, entonces ustedes, que son muy buenos, ustedes de los que están acá, creo que todos van a poder transmitir y ser dignos transmisores de la enseñanza de Vedanta y de Dayananda. Recuerden siempre eso. Recuerden siempre eso. No enseñen hasta que no puedan dar el ejemplo. Tienen que mostrar en sus propios actos que dominan Arjava, unidad entre el pensamiento, palabra y acción. Bueno, seguimos. La falta de alineamiento genera a la persona dividida. Esto es maravilloso, como lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ese alineamiento entre el pensamiento, la palabra y el acto? Si carezco de ese alineamiento, me desintegro. Dejo de ser una persona íntegra. Cuando hay un conflicto entre mis valores, mis pensamientos, mis palabras y mis actos, sufro una división destructiva dentro de mí. Me divido, no estoy íntegro. Si hay un abismo entre el yo pensador y el yo hablador o el yo hacedor, el resultado será una mente intranquila, acosada por las culpas y los conflictos. Una mente así no es un instrumento sereno y receptivo. No está lista para aprender, ni para lograr objetivo alguno. Para una mente así, el conocimiento del ser está muy lejos. Para estar preparado para escuchar las enseñanzas del Vedanta, uno necesita estar íntegro y no dividido. Por lo tanto, Arjava, el alineamiento entre el pensamiento, la palabra y la obra, está incluido como uno de los valores de Jnana.
¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? Les aclaro una cosa. Yo les dije que fue qué es lo que noté de entrada cuando empecé a estudiar esto, y lo que siempre busqué, pero cuesta. O sea, creo que me resultó más fácil que cualquier otro de los que practiqué, de los 20 que tenemos que dominar. Es uno de los que más fácil me resultó, porque era como natural en mí. Pero lo mismo cuesta, inclusive al día de hoy cuesta. ¿Está claro? Eso es lo que quiero decirles. Tienen que estar atentos, no ser mecánicos. Conscientemente tengo que ir a ser uno entre mi pensamiento, mi palabra y mi acción. Y recién poder enseñar. Bueno, si no hay preguntas, sigo. Acharyo Pasam. Son las... Buenos días. Yo quería hacer un comentario. Bueno, un segundo que no te veo. Un segundito. No sé Lilia quién... soy. Lilia. Espera un segundo. Voy a tratar de abrir la pantalla de nuevo. Un segundo. Bueno, no sé qué... Mucho estudio, pero no puedo dominar el mouse. ¿Qué pasa? Bueno, no importa. Habla. Bueno, era un comentario así breve que ¿Quién algo es? que... ¿Quién es? Perdón. Perdón, ¿quién Lilia. es? Lilia, Robert. Ah, Lidia, ok. Que culturalmente siempre escuchamos esta frase, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y es justamente la anulación del Arshavan, eso que culturalmente todos lo hemos escuchado y hasta alguna vez lo hemos practicado, ¿no? Está muy bien el comentario. Este tipo de cosas me interesan que Claro, porque comenten. socialmente eso lo tenemos, porque lo escuchamos y lo repetimos, y eso creo que se integra a nuestro ser. Claro, claro, absolutamente. Por eso es muy importante que hagan este tipo de comentarios de cómo el ambiente, nuestra cultura propia y lo que vemos en los demás, porque todos imitamos, los chicos imitan. Y por eso es que hay que dar ejemplo, pero está muy bien resaltarlo. La mayoría de la gente actúa mecánicamente, ¿entienden? Es increíble. Fíjense cuando los chicos dicen, escuchame una cosa, por ejemplo, lo veo viendo la televisión, pero, o escuchando las obras, o viendo a mis hijas, a mis nietos, por ejemplo, pero todos actúan según cómo actúa el compañerito. Entonces, por ejemplo, la nena el otro día alguien le dijo no sé qué cosa y ¡pum! Le pegó y la llamaron a dirección. Entonces le preguntamos por qué había ido a dirección. Entonces, bueno, ella empieza a decir, dice, bueno, porque ella me pegó. O sea, el hecho de que el otro lo haga le justifica. Entonces, bueno, ahí conviene, ahí vamos enseñando y todo lo demás. A todos les ha pasado lo mismo, pero a todos han oído lo que dice Lilia, o sea que me parece muy bien el comentario. Y obsérvense, lo mejor que puedo sugerir en esta etapa es obsérvense para ver en qué momento ustedes están actuando íntegramente, en su totalidad, o hay un pensamiento oculto, ¿está claro? O sea, hago las cosas porque realmente lo pide la situación, ¿es lo que le estoy diciendo a esta persona? ¿O estoy con un motivo oculto que me va a beneficiar o no? No sé, pero tengo un motivo oculto, soy uno entre mi pensamiento o estoy disociado. Esa es la mejor forma de practicar y de evolucionar. ¿Algún otro comentario? Bueno, sigo con Acharyo. Fíjense que tiene, la A primera es larga por el diacrítico de arriba, la segunda A es larga por el diacrítico de arriba, la O es larga por sí misma, no tiene diacrítico, pero siempre es larga. Y la A siguiente es larga también. Las únicas dos que no son largas son las dos últimas. Entonces lo voy a leer lentamente. Acharyo Pasanam. Acharyo Pasanam. Acharyo Pasanam significa primariamente servicio al maestro. Este es un valor que se encuentra profundamente establecido en la cultura hindú.
Su intensidad y universalidad dentro de la cultura demuestran la elevada consideración que se tiene por el conocimiento y por el maestro que imparte ese conocimiento. Estamos hablando de Dayananda. Acharya es el maestro. La palabra acharya es maestro. Entonces, acharyo pasanam es la dedicación al maestro. Se utiliza, también, acharyo pasana también se utiliza para indicar los aspectos específicos de la relación entre el discípulo y el maestro. A Gurukulavasa, que significa vivir con el maestro, porque Gurukulam es la morada del maestro. Por ejemplo, Dayananda tiene 3 Gurukulames en India. Uno en Rishikesh, en el norte. El segundo es Nagpur, en el medio de India, al lado o paralelo a Mumbai. Y abajo de todo, en Anaikati, tiene el tercer Gurukulam. Es la morada del maestro, es el ashram. El ashram del maestro, la morada del maestro es el Gurukulam. Entonces sigo, el Gurukulavasa, que significa vivir con el maestro por un periodo de tiempo, y en un Gurukula, aprendiendo de él, se lo llama Acharyopasana. Otro significado muy literal para Acharyopasana es meditación con el maestro. Meditación en el maestro. Acharya significa maestro, y Upasana significa meditación. Unidas, según las reglas gramaticales del sánscrito, estas palabras forman la palabra compuesta Acharyopasana. Meditación en el maestro significa meditar en la enseñanza, manteniendo constantemente en el corazón al acharya, al maestro, quien representa la visión contenida en la enseñanza. Les quiero aclarar esto. Esto es, yo no tengo ninguna duda de que mi maestro, Dayananda, Swami Pujya Swami Dayananda Saraswati, es Ishvara, particularmente desde que dejó el cuerpo físico. Entonces, yo busco a Ishvara, pero Ishvara, yo medito en Ishvara, no medito en otra cosa. Yo medito en Ishvara y por eso les recomiendo seguir la meditación Japan, que específicamente indica cómo meditar en Ishvara. Entonces, para mí Ishvara es Dayananda. De paso, antes de seguir con esto, les digo que esa meditación está en la página, está separada, explicada palabra por palabra, está grabada en una charla que yo di y está grabada la meditación, está grabada la explicación y la meditación. O sea que por favor busquen en la página, si no la encuentran, le preguntan a Gladys, que para eso la tenemos a Gladys, y entre otras cosas, pero después voy a hablar de Gladys. Y úsenla. Tienen que dominar y hacer esa meditación, porque eso es lo que los va a acercar. En todo momento el que practique esa meditación es una de las pocas que conducen a moksha. No, por ejemplo, yo tengo alumnos que me dicen, sí, yo medito todos los días. ¿Y en qué meditas? En mi meditación cualquiera, no me acuerdo cuál. La que me enseñó fulano. Bueno, no es que esté mal, mediten en lo que le enseñaron. Si les enseñó Shivananda, fenómeno. Si hacen meditación trascendental, hagan su meditación trascendental. Pero la única que los va a llevar a moksha, que es lo que les interesa en este momento, es el Japan de Dayananda. Es una de las, a lo mejor hay otra también, pero estudienla, practiquen esa también. No desprecien la anterior, nunca desprecien lo que aprendieron hasta este momento, pero desde este momento hagan un solo pozo, no hagan pozos, como dice, hay un cuento, dice, ¿y cómo no encontraste agua en este? Hay un señor que tiene un terreno y quiere construir una casa magnífica y no puede construir su casa porque no puede encontrar agua. Y entonces la vende el terreno, que estaba colocado en un lugar precioso. Lo vende. Y pasa a los 2 años por ahí. Y encuentra
En el lugar donde vivía su desierto hay un vergel, una casa que tiene jardín, que tiene de todo. Y lo llama, toca el timbre y le pregunta al propietario, señor, hola, hola, qué tal, cómo va en la casa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice, pero ¿cómo hizo para encontrar agua? Es muy simple, dice. Cavé y encontré un pozo de agua maravilloso. Y dice, pero ¿cómo? Si yo también cavé, ¿cómo cavó usted? Dice, sí, yo cavé la primera vez donde quería 5 metros. Como no encontré agua, cavé a 7 metros. Y después, cuando cavé a 9 metros y no encontré en el otro lugar, dije, este terreno no tiene más agua. Y yo me fui. Dice, le dice, ¿y usted qué hizo? Dice, y yo lo único que hice fue cavar en un solo lugar. Cavé 12 metros. Y ahí encontré el agua. Eso es lo que tienen que hacer. No meditar y cavar y seguir cavando. Elijan la mejor meditación, la que los conduce a moksha, y caben ahí. Eso es lo que tienen que hacer. Y ahí van a encontrar el agua que es moksha. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. Tienen que concentrarse todo en un solo punto. Bueno. Les quería seguir hablando de Dayananda. Entonces, para mí, yo medito en Dayananda como la gente, y medito cómodo, porque a mí me gusta meditar en abstracto. Y el señor Ishvara, en el cual estoy meditando, es la ley de las leyes. O sea, es como si meditara en la ley de gravedad y en las cosas de matemáticas que estudio, y en las teorías de infinitos y cosas por el estilo. ¿Por qué la luz va a 300.000 kilómetros por segundo y no se puede pasar? ¿O qué ocurre en esas circunstancias? Si yo llegara a ser un fotón de luz, que me muevo a esa velocidad. En esas cosas medito, me fascina. Ahora, la mayoría de la gente no puede, no tiene por qué ser como yo. O sea, en este momento yo soy un interlocutor, no soy el maestro es Ishvara, entonces, pero Ishvara puede tomar forma física de alguien que ustedes ya saben, está confirmado que es Ishvara. Entonces, por ejemplo, pueden meditar en Ganesha. ¿Está bien? En Hanuman, que es el otro equivalente a Ganesha. Y si no, en Dayananda, que es nuestro maestro. ¿Está claro? Yo tengo una foto inmensa de Dayananda. El que no tenga fotos de Dayananda la puede buscar o se las pide a Gladys, por ejemplo. Gladys es sumamente hábil para ese tipo de cosas. Me consigue fotos de Dayananda en distintas edades, por ejemplo, etc. Así que cualquier cosa, mediten en Dayananda, pero aunque sea en el nombre de Dayananda, porque es como fijar la atención en algo físico que de por sí es Ishvara. Bueno, sigo. Meditación en el maestro significa, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Ritesh? ¿Cómo no? ¿Qué pasa con las otras imágenes que tenemos muchas personas que venimos de otras religiones, como la católica? Por ejemplo, la Virgen, Jesús, que a veces uno le reza o medita pensando en esas imágenes que tenemos. Sí. No, cada uno tiene que meditar en lo que le resulte cómodo. La meditación tiene que ser fácil y la mente tiene que estar tranquila. O sea que si a mí me pone nervioso, por ejemplo, una imagen, ahora les voy a dar un ejemplo personal. Yo les hago ejemplos personales, pero para mostrarles las dificultades, no para mostrarles qué vivo que soy. ¿Está claro? Te lo digo porque... no, espera, sigo hablando. Sí. Todavía no terminé. Entonces, ustedes tienen que meditar en lo que les resulte fácil. Por ejemplo, cuando yo empecé mi meditación, a mis 25 años empecé a meditar en yoga. Entonces, se me ocurrió que a mí, como yo era cristiano, no tenía por qué meditar en Ganesha, por ejemplo, o cualquier cosa equivalente. Entonces, se me ocurrió meditar mirando como objeto a Cristo. Y era tanto el respeto y el temor, porque no era respeto de respeto, sino el temor que tenía por Cristo, que no podía meditar. Era imposible para mí meditar, fue imposible meditar en Cristo. Después aprendí a meditar de otra forma, ignoré todo lo cristiano y empecé a meditar. Y cuando dominé, más o menos, la meditación, o lo que creía yo dominar,
pude finalmente fijar mi atención en Cristo. Y ahora, por ejemplo, está muy buena tu pregunta, porque la persona que está muy fundida o muy enseñada o tiene sanskaras muy arraigados, por ejemplo, con la Virgen, puede meditar en la Virgen. ¿Está claro? Puede. O sea, las figuras, por ejemplo, en Cristo, si es taoísta, que medite en el Tao. Está claro, el Tao es lo mejor. En el Tao como tal, es una de las mejores formas de meditar. Puede meditar en la cruz de Cristo. ¿Está claro? Inclusive se puede meditar en la esvástica, porque la esvástica es hindú, se la robó Hitler. ¿Está claro? O sea, lo que pasa es que para nosotros occidentales tiene una connotación tan fuerte de lo negativo que es así que cuesta. Porque a mí me llamó la atención particular. Ahora no, pero cuando fui a India por primera vez y encontraron las esvásticas en todos lados, me llamó profundamente la atención. Pero pueden elegir, la idea es que su mente permanezca tranquila. El objeto no importa. La cosa es no meditar en objetos que son vishesha. Los objetos vishesha son los que tienen atributos. En cambio, el objeto que se llama vishaya es un objeto que no es un objeto. Por ejemplo, Krishna. Krishna, yo puedo meditar en Krishna, puedo meditar en Dayananda, porque sé que son Ishvara. Ishvara no tiene forma, no tiene atributos. Entonces, pueden meditar en la Virgen hasta que logren meditar en abstracto por algo que no tiene forma. ¿Está claro? Pero no mediten en un tomate, por ejemplo. No porque el tomate sea malo, ni en un ladrillo, porque va a ser el mismo efecto, pero no es lo mismo. Es lo mismo que cuando los existencialistas o los psicólogos o la gente que sabe, hay gente que sabe muchísimo, pero no ponen a Dios en el camino. ¿Por qué no ponen a Dios? Porque es fanatismo, por cosas por el estilo. Yo no creo en un Dios que tenga que morir exactamente igual que para verlo, que tengo que morir yo para verlo. No es ese Dios en el que creo. Yo creo en yo. En lo único que existe, en lo único que puedo probar que tiene existencia. Ese es yo, no Ritesh. Yo no creo en Ritesh, porque lo conozco, o conozco bastante de Ritesh, pero creo en yo. Y ese yo es la conciencia. Esa conciencia está en todos lados. Entonces no preciso morirme para verlo. En cambio, para crear un Dios, cualquiera sea él, personal, tengo que usar mi mente. Entonces Dios es inferior a mi mente. Entonces ese Dios no me conforma. Bueno, ¿suficiente con la explicación? Sí, mucho. Podés hacerlo, o pueden hacerlo sin ningún problema, sabiendo que es un vishaya. Es un objeto que no es un objeto. Lo están usando para poder ubicar mejor, como si usaran una lupa, para ver mejor al señor Ishvara que no pueden ver. Ok. Bueno, muy bien, sigo. Sin embargo, el significado general de Acharya-Upasana es servicio y rendición. Es en este sentido que el señor Krishna emplea el término al comunicarse con Arjuna. Ante esta aceptación se vuelve indispensable usar cierto criterio para poner Acharya-Upasana en práctica. Hay que tener cuidado al escoger el maestro que recibirá el servicio. Si el maestro no es una persona responsable, la práctica de Acharya-Upasana puede conllevar a la explotación de la persona que sostiene ese valor. ¿Está claro lo que está diciendo Dayananda? Está diciendo que hay muchos pseudo maestros o maestros autoengañados. Yo no estoy diciendo que hay maestros. Lo mismo que acá en la Argentina. Hay gente que enseña Vedanta, hay gente que enseña yoga, hay gente que enseña distintas disciplinas espirituales. Y deben creer en eso, porque si no, no lo enseñarían, supongo. Entonces, ustedes tienen, antes de someterse, antes de resignarse como se resigna un discípulo oriental, un discípulo indio, a su maestro, deben cuidarse mucho. ¿Saben por qué? Porque yo nunca me resigné
a postrarme totalmente hasta que encontré a Dayananda. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque mi ser interior es tan libre que se negaba a ese sometimiento y pensaba que los hindúes eran ignorantes. Les digo lo que yo pensé, hasta que conocí a Dayananda, y ahí sentí por primera vez la necesidad de darme cuenta de que no es que tengo que rendirme y someterme a lo que quiera esta persona, sino me tengo que rendir ante mí mismo, y lo veo en él. Se tienen que rendir ante ustedes mismos, tienen que decir, yo voy a luchar por mi libertad en todo momento, únicamente me voy a someter a este Dios que es mí mismo. Entonces, recién, cuando encuentren ese maestro, yo lo encontré en Dayananda. Cuando encuentren ese maestro, ahí hagan lo que sea, lo que sométanse, pero sometan primero a ese ego, al ego primero. Primero tienen que el ego se tiene que someter a ese yo. Eso es lo que tienen que entender. Bueno, sigo. Servir al maestro, porque hay mucha explotación en eso, ¿está claro? Tienen que darse cuenta de eso, y además lo tienen que hacer, ahora va a explicar mejor. Servir al maestro implica todo un marco mental hacia el maestro. Ese marco mental es caracterizado por el rendimiento del ego personal. Ahí está explicando perfectamente. Se rinde el ego personal, la subordinación de las atracciones y aversiones personales, el querer dar sin exigir nada a cambio, y una actitud general de respeto y devoción. Eso es el sometimiento del ego personal. De esta manera, Acharya-Upasana implica una gran entrega personal. Este tipo de entrega hacia otra persona debe hacerse solo ante una persona a quien no le hace falta que se le rinda ni que se le sirva, ante una persona que no tiene necesidad alguna de ser el beneficiario de la actitud de Acharya-Upasana. Solamente quienes poseen el conocimiento claro y constante de la verdad de ser están libres de necesidades. O sea, ese maestro no necesita nada. Ustedes se rinden ante su propio ego, pero ante ese ser que no precisa nada. Solamente quienes poseen el conocimiento claro y constante de la verdad de su ser están libres de necesidades. Una persona así es la que puede ser un verdadero maestro. El maestro que puede desarrollar el conocimiento del ser, que es el fundamento de todo conocimiento. Es ante quien el estudiante puede rendirse sin temor a ser explotado. Entonces, cuando el señor Krishna le dice a Arjuna que Acharya-Upasana es uno de los valores que constituye el jnana, se entiende que el maestro ante cuyos pies el estudiante se rinde debe ser un maestro de ese grado de integridad, que esté libre de la necesidad de que le sirvan, y por eso solo el estudiante será quien salga beneficiado de esa rendición o entrega, no el maestro. Repito. Debe ser un maestro de ese grado de integridad, que esté libre de la necesidad de que le sirvan, y por eso solo el estudiante será quien salga beneficiado de esa rendición o entrega, no el maestro. Lo que tiene mayor significancia en Acharya-Upasana es el querer servir, no los actos particulares que se efectúan. El querer servir significa una actitud de prestancia a servir, ya sea que se nos llame a ello o no. Significa aceptar gustosamente cualquier forma de servicio que se nos pida. Una actitud que considere que nada de lo que se pide de nosotros es un servicio demasiado grande o demasiado pequeño. Cuando de servir se trata, lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. ¡Qué maravilla de expresión! Ustedes, alcanzarle una flor al maestro debe ser tan importante como permitir que den una charla en la BBC. Un ejemplo. Lo mismo háganlo con los demás. Por eso, yo soy de los que fueron educados a que cuando viene una dama, se le corre la silla, que le cede el lugar de la derecha. ¿Por qué? Pero no porque considero que es inferior, porque es superior. Es un ser para ser venerado. Y ahora en las damas veo a la señora del universo. ¿Está claro? Entonces eso no me quita nada. Al contrario, me glorifica.
esa dama tiene todo, por eso yo me rindo ante la mujer, y no preciso hacer, no para quedar bien, sino porque no precisa la mujer a la cual me rindo de que la alaben o se rinda alguien ante ella. Entonces no hay problema de género. El que lucha por el problema de género está en otro plano, todavía está en el ego. Bueno, sigo. Repito esto porque estaba muy lindo. Cuando de servir se trata, lo grande es pequeño y lo pequeño es grande. Estamos listos para servir como podamos. En esta relación entre el maestro y el discípulo no hay el dame y te doy, como en otras relaciones. Solo hay dar por parte del estudiante. Es a través de esa actitud de servicio completo y sin cuestionamiento que el discípulo es bendecido. El maestro se convierte en un altar ante el cual el discípulo puede entregarse. Anteriormente el señor Krishna le había dicho a Arjuna, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadeksyanti te jnanam jnaninastatuadarshinaha. Eso es Bhagavad Gita 4.34. Sabe que por postrarte, por la investigación y por el servicio, el sabio, quien conoce la verdad, te enseñará ese conocimiento. Son estas cualidades de discípulo descritas las que son incluidas y acogidas por el término Acharya-Upasana, cuando el maestro es fiel a su disposición de maestro y la naturaleza del servicio es comprendida. Entonces, Acharya-Upasana, rendirse en servicio al maestro, es algo hermoso que bendice al estudiante y que pone su mente receptiva al conocimiento, a desarrollarse. El respeto hacia el maestro es un elemento esencial para que cualquier disciplina de conocimiento fructifique. Con esto vamos a parar acá y vamos a empezar a hablar, a hacer ejemplos. Pero antes quiero mencionar una sola cosa. Fíjense, me interesa que entiendan esto. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 2:11, empieza la Bhagavad Gita, cuando después de tirar las armas a Arjuna, Krishna le dice, lloras por aquellos que no merecen ser llorados. Todavía no había entendido Arjuna, no se había dado cuenta, él creía, él decía, Krishna es Dios, pero todavía él no era un discípulo. ¿Está claro? Y lo saben porque se van a dar cuenta por dos cosas, porque lo primero que hizo cuando subió al carro de batalla en el día de la batalla es pedirle a su áuriga, o sea, a Krishna, le pide, condúceme, le dice. Lo manda al Dios, manda al Señor. Le dice, condúceme enfrente de los enemigos que quiero conocer quiénes son. Y entonces, el áuriga, Krishna, lo lleva hasta donde él quiere, lo lleva hasta donde está el abuelo de Arjuna, hasta donde están sus primos, hasta donde está su gurú de armas, hasta donde está su gurú de vida, de espiritual. Y lo hace enfrentar a aquellos a los cuales deben ser muertos para triunfar en esa batalla. Y ahí se empieza a dar cuenta de quién está conduciendo el carro. Cuando empieza la batalla, a pesar del conocimiento que le dio antes de empezar en toda la Bhagavad Gita, Arjuna terminó la batalla y llega al campamento y el código de guerra en ese momento era que bajaba el áuriga, se arrodillaba y le daba la mano para ayudar a bajar al guerrero. Entonces, cuando para el carro de batalla en su campo, en su campamento, Arjuna detiene el carro
perdón, se para. Entonces Arjuna lo mira a Krishna para que baje y le dé la mano para bajar, como hace cualquier sirviente. Y Krishna se negó, se quedó quieto. Arjuna lo vuelve a mirar y Krishna se queda quieto. Entonces ahí sí que le dice, ayúdame a bajar, le dice, no, le dice Krishna. Entonces Arjuna baja y cuando baja y se aleja aproximadamente unos 10 o 20 metros o más, el carro explota y no queda nada del carro de batalla. ¿Qué ocurrió? Durante el combate le habían tirado un arma secreta, que es una flecha encendida. Pero se supone que la Bhagavad Gita habla de una batalla en otro plano, o sea, con armas que todavía no conocemos, pero está descrita para el mundo de la forma como la conocemos. La cosa es que estaba, supongamos, una flecha encendida, esperando que bajara y no explotaba porque estaba Krishna en el carro. Entonces, por eso no bajó Krishna. Y eso se lo explica después. Se dice, ¿te diste cuenta por qué no bajé? No cumplí con mis deberes de áuriga, cumplí con mis deberes de divinidad, le dice. Bajé porque te estaba protegiendo. Si yo hubiera bajado, hubieras muerto con el carro de batalla. Entonces ahí recién reconoce a Arjuna y deja todo su ego a los pies de Krishna. Eso es un ejemplo de Acharya Pasana. Bueno, y ahora, antes de empezar, les voy a dar un ejemplo. Para mí, lo que hace, que cumple maravillosamente bien, es Gladys. Gladys yo nunca le pedí colaboración, es más, nunca le pido directamente nada. Mucho hace ella espontáneamente, y espontáneamente hace todo lo que hace. Así que quiero citarla como ejemplo y la felicito. Y bueno, no es que precisamos muchas Gladys en el mundo, o sea que cada uno puede hacer servicio a Krishna, servicio al Señor Ishvara, por ejemplo, como Patricia, que trabaja en la parte de medicina, ahí está sirviendo a Ishvara. Y cada uno de ustedes enseñando en la facultad, trabajando en su trabajo íntegramente, por el trabajo en sí, no por el dinero. Aunque sea, es importante el dinero, hay que luchar por el dinero, pero el trabajo lo hacen no por el dinero. Eso es servir a Ishvara, eso es un servidor, eso es Acharya Pasana. Bueno, ahora pueden seguir hablando ustedes. El que quiera hablar, puede hablar. Pueden hablar, ¿eh? Bueno, Hola, buen día, con Roberto. otra preguntita. Bueno, dale. ¿Quién Paro. me está preguntando? Dígame porque yo no veo. Lilia, después está Lorena. Bueno, primero va Lilia, vamos. Bueno, cuando vos, Robert, hiciste mención de que a un maestro uno debe abandonar el ego, y yo quería que hablaras un poquito de la diferencia que hay entre devoción y adoración, que se ve mucho en las religiones católicas, ¿no? Como que yo veo que cuando hay adoración uno hace entrega en parte de su yo, ¿no? O tengo una confusión, por eso me gustaría que hablaras un poquito entre la diferencia de devoción y adoración. No escucho. Ahí le activo, que sin querer, como se había ruido, ahí lo activo de nuevo.
muy bueno lo que decís. Yo adoro a alguien, ¿está claro? Adoro a alguien, a otro, a un idam. Adoro a algo. Entonces hago una división, hay duaita ahí. Estoy adorando a alguien, aunque adore a ese alguien que llamo Dios. Entonces, pero Dios es yo. Entonces no puedo, estoy en duaita, estoy en dos. Entonces la adoración es a otro que no soy yo. Entonces, en cambio, justamente por eso, cuando elimino el ego, soy uno con ese Dios y en esencia me estoy adorando a mí mismo, me estoy sometiendo a mí mismo. Y entonces me transformo en el más humilde. En cambio, si adoro a otro, voy a servir a ese otro y que a lo mejor ese otro, como es distinto de mí, va a hacer daño o va a tener... ¿Está claro? Sí, por ejemplo, es increíble, por ejemplo, en las guerras, los alemanes adoraban a Cristo, y los norteamericanos, belgas, franceses y qué sé yo, adoraban también a Cristo. ¿Entienden? En cambio, si hubieran aprendido a dejar el ego, si hubieran arreglado en todo momento, el ser humano pelea porque hay división, porque hay dos. Si hay uno, no hay división. Si hay no dos, no hay división. Entonces hay una diferencia entre la rendición a la adoración. ¿Se entendió? Muy bien. Lorena venía. ¿Quién es? Adelante, Lorena. Hola, buen día a todos. Hola. Yo quería volver sobre el tema de Acharya Pasana, cuando explicaste lo del maestro y lo del servicio al maestro, y sobre todo cuando dijiste lo de que el maestro debe estar libre de necesitar que lo sirvan, para que no conduzca eso a una explotación del estudiante. Sí, porque el tema ¿Cómo? ocurre, sí, eso ocurre, porque Sí, por eso no... Sí, está claro, está clarísimo. Justamente es muy importante esa pregunta. Las dos preguntas son importantes. Fíjense, la que dijo Lilia y ahora la que está diciendo Lorena. Quiero que se den cuenta de eso. ¿Por qué? Porque es esto. Supongamos un matrimonio. No nos vayamos tanto como un maestro, pero supongamos un matrimonio. Entonces, por amor o supuesto amor, yo me entrego a esa persona. Entonces, una persona que podría ser premio Nobel de Química, deja de estudiar química para que el que estudie sea su esposo amado, aunque sea muy brillante ese esposo amado. En cambio, por ejemplo, María Curie, por ejemplo, y Pierre Curie pudieron sacar el premio Nobel juntos. Un ejemplo, porque ninguno sometió al otro, está claro, ninguno se entregó al otro, los dos crecieron, porque eran un solo ser que crece en dos cuerpos, entonces cada uno individualmente crece hasta el límite de sus cosas, ¿está claro? Yo, por ejemplo, me interesa entregarles todo lo que puedo a ustedes, no me interesa, a lo mejor a mis 20 años, si hubiéramos estado juntos, a lo mejor los hubiera pensado de otra manera, en el sentido de decir, bueno, me interesa, qué sé yo, no sé, alguien que esté en la universidad para que me presente gente de la universidad. En cambio, ¿entienden? Porque yo todavía en ese momento no conocía a nadie. Entonces, qué bárbaro si, por ejemplo, me hago amigo de Verónica Cueto y me presenta a todos sus alumnos de la facultad. ¿Entienden? O sea, qué bárbaro, voy a poder difundir mejor. Entonces, no lo hago por amor, simplemente mi relación, mi sometimiento, mi amistad, sino lo hago por un interés. En cambio, en este momento yo estoy de tal forma, estoy bien económicamente, o sea, no soy millonario, pero no, estoy estable. Tengo una entrada estable, tengo una jubilación estable, tengo una esposa que me quiere, una esposa a la cual amo. No preciso nada de nadie, ni en amor, ni cosas, tengo mis nietos, todo lo que quise, todo lo que quiero lograr o quise lograr, lo estoy logrando, ahora sí, gracias a ustedes.
Pero aparte de eso, puedo dar sin esperar. Entonces, no preciso nada, pero seguramente, en el caso de cualquiera de ustedes, va a querer, por ejemplo, como lo hacen, yo recibo servicio, a lo mejor sin que se den ustedes, si se den cuenta, muchos de ustedes, muchos, me mandan los mails porque saben que yo los voy a leer, los voy a interpretar de forma vedántica y se los voy a devolver de otra forma. Eso es un acto de amor indescriptible. No sé si se dan cuenta, el mismo que me lo pasa no se da cuenta de lo que significa en acto de servicio. El mismo que está atendiendo esta clase, por ejemplo, y que permanece anónimo, por ejemplo, Paz, acá estoy mirando, Paz García Lanza, Miriam, en general Gonzalo, en general no hablan. Y a veces, por ejemplo, en este caso, ni Andrea, ni Nancy, ni Paz, bueno, Miriam la veo, bueno, Estela Maris también está oculta aparentemente. Pero nada más que con este acto de presencia subterránea, digamos así, porque no los veo, es un servicio maravilloso, porque quiere decir que es el feedback que el que está dando la clase precisa para saber que está dando algo interesante. ¿Entienden? Ximena aparece acá. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces son actos, cuando me mandan un comentario, cuando me mandan un video, cuando me hacen una pregunta como esta última que me mandaron, se lo voy a decir, lo hizo Nancy, y en general no digo quienes lo hacen, pero como resultó tan bueno, léanlo, porque gracias a Nancy van a tener todos ustedes algo que yo me volqué. Primero me volqué muy simple para responder la pregunta y después me di cuenta de que digo, no, tengo que pasarlo en una hoja. Pero empecé la hoja de borro este texto, no, esto no lo van a entender, lo dejé un día, al otro día, de esta forma tengo que agregar esto porque así lo van a entender. Y después digo, esto excede una pregunta y es casi como un texto que va a durar una hora. Y bueno, no importa. Lo hice y gracias a Nancy. Eso es servicio al maestro. O sea, ella hizo un servicio a todos. Y también voy a mencionar, bueno, cuando Jorge, cuando Edith me mandan los comentarios, cuando, como el otro, la película que me mandó Verónica, eso es un acto que es achario, esperen que lo digo bien, porque no es fácil, acharyo pasanam. El acharyo pasanam es eso. ¿Está claro? Es una meditación, esa rendición. Es porque se dan cuenta de que somos uno. Ese es el concepto de perdón. Ya se los aclaro para que les doy más pistas para que después que ustedes me lo devuelvan. Así se entiende mejor el perdón. ¿Entienden? Cuando ustedes dejan el ego y porque podrían difundirlo ustedes a las cosas que están teniendo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Podrían hacerlo a sus propios alumnos. Y a mí me han transformado, porque es como cuando Jorge me pasa, o Edith, o Daniela misma, que también abunda en este tipo de cosas, me manda algo para que lo conteste. Yo no me lo quiero quedar, ¿entienden? No me quiero quedar con nada más que con la respuesta que le di a Daniela. Me interesa que lo sepan todos, porque todos estamos aprendiendo. Aprendo yo, aprenden todos. Me equivoco yo, equivocan todos. ¿Se entiende? Bueno, así que eso es, no sé si está claro, Lorena, pero está claro porque muchas personas pueden usar a otros. Yo he visto usar. He visto usarlas no solo en dinero, usarlas en especie. He visto abusar del poder. Entonces, y no solo en un profesor de teatro, sino en un profesor de Vedanta. Entonces, como lo he visto, no me interesa hacer ese tipo de ser o de tipo de usurpación o de aprovechamiento de la persona. Y como Dayananda ha visto lo mismo en toda India. En toda India uno cree que va a India y aprende todo, aprende canto, aprende sánscrito, aprende muchas cosas, pero también aprende a ver al profesor que abusa de sus alumnos. ¿Está claro? De que son de alguna manera, no digo esclavos, pero están sirviéndolo Sí. de una forma
que Yo iba más a eso lo que estás diciendo ahora, el último, era lo que más me intrigaba como estudiante, al poder como reconocer esas situaciones de abuso dentro de esta cuestión del disfraz de, Claro, claro, nada, de pero ¿por servicio, qué? por eso te digo, Porque no ese, solo desde el maestro. no, Sí. no, no, pero perfecto, pero ¿por qué esa persona no entendió que tiene que dejar el ego? ¿Está claro? O sea, y el ego es muy sutil, muy sutil. A veces aparece groseramente y uno se da cuenta, ¿no? Y entonces hasta los chicos se dan cuenta y entran en bullying, ¿no? Al egoísta. Pero el ego es muy sutil, como dice Lorena, y se ve en los profesores de música. Lo he visto, por ejemplo, eh, sí, Sí, llevado al extremo acá en Mendoza con el caso de abuso del próbolo, de los chicos que estaban en el próbolo, que era una escuela donde los maestros abusaron de los niños, que salían todos los bueno, medios. bueno, exactamente, exactamente. Me parece muy bien que lo hayas dicho. No, a Claro, veces no pero yo quiero lo que llegar estoy a tan. Ajá, planteando, a ver, claro, no, yo dale. lo que estoy planteando es dentro de este tipo de estudio que estamos haciendo como adultos y como estudiantes, Sí, personas sí. maduras, No, 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 como pero se ve. claro, como eso, como poder reconocer en el Acharyopasana cuando un maestro que le puede pasar estas actitudes de, nada, de Pero explotación fíjese, hacia el estudiante y para mí está claro lo que dice Dayananda. Ustedes tienen que fijarse si el maestro tiene necesidades. Si el maestro, entienden lo que estoy diciendo, si el maestro tiene necesidades, lo va a disfrazar de alguna forma para satisfacer su necesidad y los va a usar. Entonces, la primera cosa es que tienen que ver que tenga necesidades. No quiere decir, no quiere decir dinero o no dinero. Lo que quiere decir que puede tener necesidades psíquicas. ¿Está claro? Es decir, es un buscador de otra cosa, no solo de sexo. Puede estar buscando poder. Es decir, el sexo ya es malo. El sexo, el abuso con respecto al sexo es malísimo. Pero también es malísimo el abuso con respecto al poder. ¿Está bien? A lo mejor esa persona es una persona insatisfecha, el maestro, es un insatisfecho en cuanto a poder. Lo que precisa es poder, por eso enseña. Y a lo mejor, y eso es algo que yo me he planteado a mí mismo, ¿en qué momento yo quería enseñar por el hecho de enseñar o no para mostrarme qué vivo que soy? ¿Está claro? Después me di cuenta, conociendo maestros, conociendo, cada vez uno busca más en sí mismo, y hasta que se da cuenta de que es muy importante, ¿saben qué? Ustedes pueden fijarse, pero sobre todo fíjense en ustedes, en Arjavan, en Arjavan. Sí, después vas a hablar, Alexis, pero practiquen mucho Arjavan, pero porque así se van a ver ustedes primero y después van a ver al maestro si realmente está en Arjavan. ¿Entiendes? ¿Por qué enseña? Y entonces van a saber si seguirlo o no seguirlo. No sé si te basta, Lorena, si está bien. Sí, ok, basta. Pero está muy bueno todas. Ahora Alexis, gratis también, gracias. Alexis, por favor. No, justamente iba a decir eso. Yo creo que una forma de darse cuenta cuando un maestro, digamos, está tratando de abusar o de buscar algún beneficio propio, justamente viendo Arjavan, que es lo que Claro. comentaban. Si hay digamos, si el profesor es recto en el sentido de que cumple tanto lo que piensa como que lo que hace y lo que, bueno, Y lo que dice. ahí creo que se ve en ese momento, se ve si realmente es alguien que vos podés seguir o no. Claro, perfecto. Bueno, me parece muy bueno. Ven, eso es lo que, para mí lo mejor es ser ejemplo. Y por lo tanto, la primera condición que también tendría que tener el alumno es Arjavan, en el sentido, o buscarla, porque al mirarse uno se espeja en el maestro. Entonces se da cuenta, si yo tengo problemas, me doy cuenta si el maestro tiene problemas. Entonces me espejo y entonces es como una cosa mutua para darse cuenta. Bueno, muy bien, Jorge, adelante. Jorge sigue ahora. Jorge y después Verónica. Jorge. No, no tiene que. Ahora Ahí sí. está. Bueno, no, nada, me quedé pensando en lo que había dicho Lidia, ese famoso dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que está en relación a Arjava, que ya lo habíamos hablado. Y es bien claro
ese proceso que se da de darme cuenta de determinadas cosas que debo cambiar, pero que todavía no estoy en ese proceso, y entonces creo que por verlo y verlo en otros, puedo enseñarlo. Y el tema es hacerlo uno, y ese es el trabajo, ¿no? Pensar, decir y hacer en esa línea, y ese es el gran trabajo. Sí, señor, claro, absolutamente. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Verónica. Entonces yo me quedé ahí con una de tus intervenciones, Roberto, que el perdón sería para dar. Claro, bueno, entonces sí, si quieren, está bien lo que decís, pero que yo quería que alguno quisiera hablar, pero ya, bueno, empezó a hablar Verónica. La diferencia, salvo, entonces me voy a explayar si ningún otro tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la piedad, la compasión y el perdón, me explayo yo sobre la pregunta de Verónica. Pero está bien la pregunta que dice ella, ¿ven? Ahí se van, lo que quiero es que se den cuenta de la diferencia. Piedad, perdón, ¿quién está hablando? Porque me perdí yo. Sigue Verónica. Entre la piedad, la compasión y la empatía. Gladys. La piedad Sí. y la compasión parecerían como que fuera lo mismo, ¿no? Porque la compasión, por lo que yo entiendo, y puedo estar equivocada, sería como identificarse con el otro en su dolor o en su tristeza o en lo que esté pasando. Y la piedad, a mí se me confunde ahí porque sería como también compasión por el sufrimiento. No entiendo mucho, se me confunde. Claro, pero por eso quiero que lo piensen. Bueno, espera, ahora lo digo. Bueno, sigue Verónica y después lo explico yo. Okay. Porque Adelante. Para mí la compasión es, Sí. es sentir en el otro. Sentir pero hacer cuando siento en el otro. Está muy bien. Fíjense, bueno, ahora voy a tratar de explicarlo yo. Yo también lo trato de explicar, que sería lo siguiente. La piedad. Yo puedo pedir piedad como está la pietà, en el cual está en el Vaticano, ¿no? Pero la piedad, puedo suplicar piedad a alguien que me va a guillotinar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Lo que quiero que vean, la piedad tiene que ver con dos. Es un nivel, es un nivel en el cual hay una actitud piadosa, o sea, buena, positiva, pero en que hay dos. En la compasión también hay dos. ¿Está bien? Pero ya la identificación con el otro, o sea, ¿me siguen el razonamiento? Sí. Entonces, en piedad hay dos. En la compasión todavía hay dos, pero ya hay como una superfusión, un overlap. Una parte estoy superpuesto al otro, ya soy casi el otro. Claro. Y en el perdón, soy uno. Estoy fundido total. O sea, son tres niveles, son casi lo mismo. Pero para que se den cuenta, a mí lo que me interesa es que pensemos, porque vuelvo a Jorge. Todo pasa porque tengo yo que cambiar. Y yo soy todos ustedes. Entonces tengo que aprender a pensar yo en ustedes. ¿Entienden? O sea, que nos vamos a ayudar mutuamente. Eso es lo que dijo él. ¿Entienden? O sea, es el último cambio. Y eso fíjense, si lo leen de nuevo, o lo escuchan de nuevo, cuando él va definiendo que en el perdón es lo más difícil, porque ahí me tengo que fundir en el otro, entender quién es el otro, y en realidad tengo que perdonarme yo mismo. Mismo, y yo me puedo perdonar. Por ejemplo, yo tengo que perdonar a mi padre que me trató mal. Un ejemplo. Yo lo adoro a mi padre. Pero
y que ya está en otro plano. Pero supongamos que tuviera algo que pedirle, o pedirle perdón, o perdonarlo, ya no tengo que hablar con él. ¿Está claro? El tema es que me perdone, y cuando perdono, yo me perdono. Y cuando yo me perdoné, no preciso ni siquiera hablarlo. Mi padre ya está muerto como para decirle algo. ¿Entienden? Yo tengo que perdonarme yo. Por ejemplo, yo tendría que decirle algo a mi padre. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi plenitud económica, y no, de mi talento, digamos. Era el momento que yo trabajaba en la compañía DuPont, la más grande del mundo en ese momento, y me mandaban a DuPont. Me mandaban pagándome todos los gastos, llevándome con toda mi familia, y me trasladaron a vivir en Estados Unidos para dominar el idioma y para que aprendiera cómo eran las cosas allá para dirigir a DuPont en algún momento. Para eso me mandaron. Entonces yo en el momento, en las etapas previas a mi viaje, ahora no me acuerdo del cumpleaños de quién fue, no, era mío, a ver. Debe haber sido mío, porque estaba toda mi familia y nos despedíamos ya para mi viaje. Y mi padre me pidió en ese momento, me dice, ¿sabes qué me gustaría? No sé por qué lo dijo, pero así viene y me dice, me gustaría que me regalaras un reloj, qué sé yo, como si me dijera en este momento, ahora un reloj no es tan valioso, pero un reloj caro y muy lindo. Y yo pensé en ese momento, pero papá no lo precisa este reloj. Y después se dio que no pude hacerle ese regalo, pero yo me recuerdo haber pensado eso, que él no lo precisaba. Y ahora quisiera decirle que sí que lo necesitaba, o que se lo merecía. Pero ya se fue. Pero yo me perdoné eso. Me perdoné porque gracias a él soy quien soy. Entonces, ¿entienden? Me fundí en mi padre, ya no preciso pedirle perdón. Bueno, ese es el perdón. No es compasión, no es piedad. Eso es lo que quiero que entiendan. Y lo estamos aprendiendo juntos. Y yo lo aprendí con Dayananda. ¿Entienden? Ni siquiera leyendo la definición en el diccionario lo van a definir así como lo acabamos de definir. De hecho, lo hemos definido entre todos y con Dayananda. Bueno, yo diría, ¿hay preguntas más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo estoy muy satisfecho, como siempre, que evidentemente pasó con ustedes. Me hace muy feliz. Vamos a, acuérdense de orar a Ishware como virus, para que no sea tan severo. Y inviten a los seres queridos que piensen que van a captar esto el domingo próximo, no mañana, sino el 18, a las 10, porque voy a dar algo que les va a interesar a todos. Yo creo que lo aclaré antes, pero a todo el mundo le puede interesar, pero va a estar dado matemáticamente en forma amena. Van a ver la resolución de una cosa matemática de altísimo nivel, como es el tema de los infinitos. Infinito. De los infinitos, ¿sí? Y lo van a ver, lo van a entender. Y así de la misma forma les puede servir a cualquier otra persona, aunque esté haciendo taoísmo, budismo o alguna cosa parecida. Bueno, muchísimas gracias. Decimos el mantra entre todos. Antes de pasar a eso, les repito el mantra. El mantra dice Purna. Purna es completo. Quiero que siempre recuerden que Purna es completo. No puedo agregar nada, no puedo quitar nada de lo completo. Entonces dice, Adaha, aquello que no veo, que es Vishaya, que es un objeto que no es objeto y nunca voy a ver, eso es completo. A su vez, todos los idam que voy a ver, inclusive yo mismo, somos Purna, completo.
Este completo, cualquiera sea ello que yo puedo medir, lo agrego o lo quito de aquel completo y el completo original permanece completo. ¿Por qué? Porque lo que agregué y lo que saqué también son completos. O sea, quitar un completo o agregar un completo de un completo es dejar el completo original completo. Eso se dice purna completo y todas sus variaciones en sánscrito. Vamos a cantarlo en voz baja ustedes, porque estamos desfasados, como bien explicó Jorge el otro día. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Que sean muy felices, que derramen felicidad. Felices Pascuas para todos. Felices, feliz sábado de gloria y felices Pascuas. Muchísimas gracias, Gladys. Hasta que lo disfruten. Adiós. Adiós. Me gustaría poder irme.